Bueno, seguimos con el tratamiento de este tema que causa asombro, porque el gobierno sigue apostando a una medida que está comprobada a lo largo del tiempo, de la historia, que no da resultado, como es el cepo a la carne. Y el gobierno celebra una baja de un 1,4%. Exactamente. Hoy el presidente en declaraciones radiales dijo que tenían pensado controlar la inflación, pero que pasaron cosas, que la cuestión se complicó y que por eso no pudieron bajar la inflación. Pero sobre el tema de la carne, a través de Twitter, esta mañana el presidente Alberto Fernández celebró una medida que fue la del cepo a las exportaciones, porque de acuerdo a un informe del Centro CEPA, que hace seguimiento sobre distintas variables de la economía argentina, la carne bajó desde la implementación del cepo a la carne en promedio un 2%. Esto es lo que decía el presidente en este tuit que cita a Hernán Lecher, al economista y colega, porque también es periodista, que publica este informe. Dice: los precios de la carne bajaron desde el momento en que restringimos las exportaciones. No es justo que el precio internacional de la carne sea el mismo precio que deban pagar nuestros compatriotas. Cuidar la mesa de los argentinos, ese es nuestro compromiso, dijo el presidente Alberto Fernández. Bueno, ahí está entonces el dato. El gobierno celebra una baja, un 2%, mientras que no se fija que en el lapso de un año el precio de la carne aumentó un 80%. Bueno, pero vamos a ver qué opina un economista especializado en este tema, como es David Miazo, economista de la Fundación FADA. David, bienvenido, ¿cómo estás? Vanina, bueno, buenas tardes, un gusto estar conversando con vos. Para nosotros también. Contanos qué dicen las cifras de los estudios que ustedes realizan, porque a uno le cuesta entender que el gobierno siga insistiendo en esta medida de poner un cepo a la exportación de carne, diciendo que el objetivo es aumentar el consumo, que la gente pueda tener acceso a la carne. Pero en la práctica no es así. Tal cual, lo que estás apuntando vos es una medida relativamente poco coherente, que hasta el momento le está costando exportaciones al país por entre 80 y 100 millones de dólares por mes. Ya costó varias decenas de puestos de trabajo en los frigoríficos, con la posibilidad de poner en riesgo a muchos otros puestos de trabajo de los 400.000 que genera la cadena de producción de carne bovina. Y el problema de fondo por el cual esta medida no soluciona nada es que los argentinos tenemos nuestro poder adquisitivo dañado. Ese es el problema de fondo. Venimos con una pérdida de poder adquisitivo desde principios de 2018. En estos algo más de 3 años hemos perdido el 20% del poder de compra de nuestros salarios, a lo que se le suma una pérdida en el nivel de empleo, y ese es el principal problema que tenemos, por lo que nos cuesta pagar por la carne, pero también nos cuesta pagar por la ropa o nos cuesta pagar por los combustibles. Ahora, y también esta medida pone en riesgo la continuidad de que Argentina sea un país ganadero, ¿no? Porque me parece que va a haber varios productores que van a desistir de seguir apostando a esto que tantos inconvenientes trae. Exactamente, ahí hay dos temas. Por un lado, lo que estás planteando vos, la pérdida de espacios de Argentina en el mercado mundial de la carne. Ya vimos el mes pasado cómo Uruguay empezó a exportar más carne que Argentina. Argentina en 2020 tuvo el 5º lugar a nivel mundial, después de haber recuperado muchos espacios. Habíamos quedado en el lugar 11, 12, atrás de países incluso como bastante más chicos en tamaño, como Paraguay. Y bueno, perdemos un espacio que después es muy difícil de recuperar, porque hay que salir a ganarle los mercados a los otros países que ya estaban exportando una vez que uno decide volver al mercado mundial. Eso por un lado. Y te sumo otra cosita más, que de hecho estuvo muy viralizado en las redes previo al partido Argentina-Brasil, que no fue, como estaban comentando recién, que era un gráfico que habían hecho desde un centro de estudios relacionados al agro brasilero, mostrando cómo Brasil había ido ganando espacio en las exportaciones de carnes, y Argentina lo había ido perdiendo, como haciendo una analogía también entre las carnes y el fútbol. Así que lo que vos estás apuntando, que es
Argentina perdiendo espacios, Argentina perdiendo producción, es algo que es así, que es real y que viene pasando. Y después, la otra cosa que a mí me gustaría plantear es que lo que Argentina necesita para salir de la crisis es generar más exportaciones, generando más dólares, en el proceso generando más puestos de trabajo y más inversiones, más exportaciones de carne y de todo el resto de los productos que tenemos la capacidad de exportar. Entonces, lo que deberíamos hacer nosotros, y es lo que trata de hacer cualquier país del mundo, es promover sus exportaciones. Yo creo que no hay muchos presidentes en el mundo que estén festejando en Twitter una prohibición o una restricción de exportaciones de cualquier de sus productos de su economía. Claro, y si vamos al ejemplo del país vecino de Uruguay, en Uruguay bajó el precio de la carne. Sí, en Uruguay vienen con una estabilidad de precios que nosotros envidiamos. Uruguay tiene una expectativa de inflación de 7,5% para todo el año, que es básicamente la inflación de 2 meses y medio nuestra. Eso le da una estabilidad de precios, donde tienen incluso algunos meses donde el precio de la carne ha bajado, porque acá también hay que aclarar un mito que por ahí anda dando vuelta entre tanta noticia y tanta información, es que los precios internacionales de la carne no subieron. Tenemos los precios promedio que hemos tenido durante los últimos años. No hemos tenido un pico de precios muy importante en el mercado internacional. Sí, a fines de 2019, China pagó mucho por la carne, pero fue cuestión de 3 meses. El resto de nuestras exportaciones y el resto de los destinos siguen pagando el promedio que vienen pagando durante los últimos meses. No es que hubo un pico de precios que está afectando al resto de los países ganaderos, sino una cuestión más interna nuestra, que depende mucho más de la inflación, de la emisión monetaria que acelera los precios de toda la economía, no solamente de la carne, y como decía recién, que se combina con nuestro poder adquisitivo muy debilitado. Gracias, David. Un gusto conversar con vos siempre. Chao, hasta luego.